En esta lectura vamos a hablar de la selección del consumidor. También vamos a hablar de cómo el ingreso y los precios afectan la selección del consumidor. Y vamos a terminar con un análisis de economía comportamental o economía conductual. Esta es otra manera de tratar de explicar la selección del consumidor. Pues tu libro habla un poco y vamos a dar un ejemplo de educación universitario. Generalmente el público ve este tipo de educación como una inversión y una inversión buena para esos que la pueden hacer, tienen los recursos económicos para hacerlo. Entonces, si gastando en una educación es bueno o beneficiario para la persona haciéndolo, durante recesión, sería mejor hacerlo durante una recesión. Y pues, de eso vamos a hablar un poquito después. Ya hablamos un poco de la restricción de ingreso. Restricción de ingreso, como ya vimos, enseña las combinaciones de bienes y servicios que un consumidor puede comprar con un ingreso fijo. Generalmente hacemos una gráfica con un bien en el eje vertical, otro bien en el eje horizontal. En los dos puntos, en el eje vertical y horizontal, ponemos el máximo que podemos gastar en ese bien o servicio. En otras palabras, en el eje vertical, si solamente compramos eso bien, ¿cuánto podemos comprar? Y ese es el punto en ese eje. La misma cosa con el eje horizontal. Y entonces tenemos una línea entre los dos puntos. Y esa es nuestra restricción de ingreso, ¿no? Restricción de presupuesto. También hablamos de utilidad y vamos a hablar de utilidad total. Ese es el satisfacción total sobre todas las selecciones del consumidor con su presupuesto. Que cuando a un punto, cuando consumemos más de cualquier bien o servicio, que la utilidad marginal va a bajar. Eso quiere decir que a un punto la utilidad que yo recibo de consumir cualquier bien o servicio va a ser menor que el bien o servicio que consumí anteriormente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una restricción presupuestario. Aquí José tiene un ingreso de $56. Una película le cuesta $7 y una camiseta le cuesta $14. Entonces, si él gasta todo su dinero en camisetas, él puede comprar 4. Ese es 56 dividido por 14. Si él compra solamente boletos de película, él puede ver 8 películas. Aquí ese es 56 dividido por 7. Entonces, todos estos puntos entre medio, como ese, aquí, él puede ver 6 películas y comprar una camiseta. Si él ve 4 películas, él puede comprar 2 camisetas. Y finalmente, si él compra 3 camisetas, él puede ver 2 películas con su dinero. Pues ya vimos esta restricción de presupuesto una vez, pero el importante para el consumidor no es el bien o servicio que él está consumiendo, es la satisfacción que él recibe
consumiendo ese bien o servicio. Entonces no es el dinero que gastan en el bien o servicio, pero básicamente ese dinero y cuánto la dan satisfacción o en otras palabras utilidad. Entonces para nosotros la cosa importante va a ser la utilidad marginal por dólar o por precio. Entonces la utilidad marginal por dólar va a ser la satisfacción adicional que él gana comprando un bien o servicio al precio del producto. O en otras palabras, va a ser la utilidad marginal dividido por el precio de ese bien o servicio. Entonces, para yo maximizar mi utilidad, yo voy a necesitar que todos los bienes y servicios donde yo gasto dinero tienen el mismo utilidad marginal por dólar. ¿Por qué? Porque si yo gasto más en un bien o servicio, eso implica que yo estoy dejando otro. Entonces, si yo recibo más utilidad por dólar gastando en un bien o servicio que en otro, en ese bien o servicio donde yo voy a gastar mi dinero, porque yo recibo más satisfacción gastando mi dinero en ese bien o servicio. Entonces, la definición, si yo siempre cojo un bien con la utilidad marginal por dólar, cuando mi presupuesto está gastado, yo estoy maximizando la utilidad, estoy seleccionando una combinación de bienes y servicios que maxima mi utilidad. Y eso va a ocurrir donde la utilidad por dólar es igual por todos los bienes o servicios que yo compro. En este caso tenemos dos. Esto quiere decir que la utilidad marginal del primer bien o servicio dividido por su precio necesita ser igual que la utilidad marginal dividido por el precio del otro bien o servicio. ¿Por qué? Porque si la utilidad marginal por dólar sería más por el bien o servicio 1, entonces hay donde debías gastar mi dinero. En otras palabras, necesito comprar más del bien o servicio número 1 y menos del bien o servicio número 2. Y voy a seguir gastando más en el bien número 1 hasta que la utilidad marginal por dólar es igual a la utilidad marginal del otro bien o servicio. Es decir, que yo compro más que uno y menos que dos cuando eso ocurre. Entonces, si la utilidad marginal por dólar es más grande por el bien número 2, entonces yo voy a seguir gastando más en bien número 2 y menos en bien número 1 hasta que mi utilidad marginal por dólar de bien número 2 comienza a bajar y la utilidad por dólar por bien número 1 sube hasta que sean igual. Entonces, mi selección del consumo, cuando ingreso y precios cambian. El ingreso, los precios y las preferencias afectan la selección del consumidor. La utilidad y la utilidad marginal se puede ser analizado como la selección como la selección del consumidor cambia cuando la restricción de presupuesto se desplaza o reaccionando a cambios en ingreso o precio. Aquí tenemos una gráfica donde el ingreso sube. Aquí en el eje horizontal tenemos básicamente cuartos de hotel donde yo voy a quedarme un día para otro. Y aquí tenemos boletos por conciertos. Entonces, yo tengo la utilidad
máximo o dibujo la utilidad máximo al primer, perdón, al primer punto, vamos a decir M, donde yo, perdón, yo compro 8 boletos de concierto y básicamente 3 noches en un hotel. Ese es en punto M. Entonces vamos a asumir que nuestro ingreso aumenta. Esto quiere decir que la restricción presupuestal desplaza a la derecha. Entonces, ahora yo puedo comprar cualquier punto en esta nueva restricción, restricción de presupuesto. Entonces, generalmente yo podía comprar 3 y 8, o yo podía comprar 5 noches en un hotel o 20 boletos de concierto. Ahora yo puedo comprar doble, ingreso ha subido, 10 noches en un hotel o 40 boletos de concierto. Pues en este caso yo puedo subir a cualquier de estos puntos P, donde yo compro 2 noches en un hotel y 32 boletos de concierto, o aquí abajo donde yo compro 9 noches en un hotel y 4 boletos de concierto, o N, donde yo compro 20 boletos de un concierto y 5 noches en un hotel. Pues generalmente pensamos que este consumidor, si es racional, va a estar, si tenía los 3 en punto N, o a lo menos entre estos 2 puntos aquí. Otra vez, no es necesariamente el caso, pero si tenemos la ley de utilidad marginal de gradiente, el, la probabilidad que está entre esos 2 puntos es más alto que estará en Q o P. ¿Por qué? Porque antes él podía consumir, ¿verdad? 8 boletos y 3 noches en un hotel. Ahora con el ingreso donde subió, él decide comprar menos boletos y más, perdón, menos boletos y más noches en un hotel. En realidad, él podía hacer eso antes, en que no podía gastar el mismo, pero ahora decide consumir menos noches en el hotel y muchos más, más noches en el hotel y mucho menos boletos del concierto. Y aquí, pues él coge menos noches en el hotel y mucho más y mucho más boletos. En que esos dos sitios son posibles si tenemos la ley de utilidad marginal de gradiente, no son muy probables. Okay. Entonces, si estos dos bienes servicios son bienes normales, generalmente va a ser N. Si quedando en un hotel es un bien inferior, que generalmente pensamos que no es, entonces posiblemente va a coger P. Si
los conciertos son un bien inferior, entonces él posiblemente va a coger Q. Como digo, estos son, si son, esas dos cosas son bienes inferiores, que generalmente no pensamos que de esos tipos de bienes son inferiores, porque son generalmente de lujo. Entonces tenemos los dos efectos. El efecto de sustitución, que yo compro menos simplemente porque el precio ha cambiado y puedo comprar menos. Entonces, perdón, el precio ha cambiado y las cosas son más caros o más baratas. El efecto de ingreso quiere decir que cuando el precio cambia, relativamente soy más rico o más pobre y eso va a afectar mi selección del consumidor porque mi ingreso real ha cambiado. Okay. Ahora vamos a hablar de las curvas de demanda y básicamente el base teórico por qué las curvas de demanda tienen un pendiente negativo o pensamos que tienen un pendiente negativo. Una rotación en la restricción de presupuesto quiere decir que cuando los individuos están buscando la utilidad más alta que la cantidad que está demandada necesita cambiar. En esta manera, lógicamente, la curva de demanda está basado en la idea de los individuos tratando de maximizar su ganancia. Entonces aquí tenemos restricciones de presupuestaria, donde yo tengo lo que yo gasto en vivienda y lo que yo gasto en lo demás. Y podemos ver que cuando el precio de la vivienda sube, vamos a decir que comenzamos aquí a M0, donde consumimos Q0 a un precio de P0, entonces el precio sube a P1, entonces a P1 yo consumo menos vivienda, un poquito más de lo demás. Si el precio sube todavía más a P2, entonces yo consumo a M2, donde yo consumo un poquito más de todo lo demás, pero menos, gasto menos en vivienda. Y finalmente, si gasta más, si sube a más hasta M3, perdón, a P3, vamos a punto M3 y consumimos Q3. Entonces, eso implica que a P0 yo consumo Q0, a precio P1 yo consumo Q, perdón, Q1. Entonces, si el precio de vivienda sube todavía más, yo consumo menos vivienda. A P2 yo consumo Q2 y finalmente a Q3, perdón, al precio de P3 yo consumo Q3. Si yo conecto todos estos puntos, E3, E2, E1 y E0, yo tengo una curva con un pendiente negativo. Ese pendiente negativo, ¿verdad? Viene por la ley de utilidad marginal de gradiente, en que no vimos por qué cogimos estos puntos. Podemos ver que cuando el precio de vivienda sube, consumimos menos vivienda. Y eso nos da la curva de demanda con un pendiente negativo. Entonces, la curva de demanda, con las combinaciones del precio de vivienda y la cantidad de vivienda demandada, CRV Pérez, acuérdense, CRV Pérez es todo lo demás igual, la cantidad de vivienda es igual a al puntos a
y B, géneme el precio original de vivienda P0 y el punto original de cantidad de vivienda Q0 es aquí Q0. Entonces, un precio más alto de vivienda. Entonces, la gente demanda menos vivienda y consume menos perdón, Q1, perdón. Cuando yo digo, perdón, ahorita cuando dije A y B, esta es gráfica A y gráfica B. Okay. Entonces, pues esta es la cantidad de vivienda en total. Eso quiere decir que cuando el precio sube, la gente pide menos vivienda. Eso quiere decir que posiblemente buscan un compañero para compartir la vivienda. Tenemos más gente sin casa, y etcétera. Y gastan menos en vivienda. Eso quiere decir que en vez de comprar una casa, alquilan o lo que sea. Esta curva de demanda, yo sé que algunos estudiantes van a tener problemas. Generalmente pensamos que vivienda es un poquito más inelástico. Esto quiere decir que esta curva de demanda va a ser o va a tener un pendiente más inclinado. Y eso es posible. Este es más un ejemplo, pero el punto es que cuando el precio sube, demandamos menos de los bienes normales siempre. Si era un bien inferior, teníamos los dos efectos. Teníamos el efecto de sustitución, que es el efecto normal, y el efecto de ingreso, donde tenemos más ingreso, y eso básicamente va a poner la curva de demanda o el pendiente más plano. Y si el efecto de ingreso es más alto que el efecto de sustitución, es posible teóricamente que tenemos una curva de demanda con un pendiente positivo. Pero por el momento, bueno, para este curso vamos a ignorar eso. Y básicamente cuando tenemos un bien inferior, vamos a asumir que el efecto de sustitución es más alto que el efecto de ingreso. Okay. Entonces, ahora vamos a hablar de la economía de comportamiento o conductual. Lo que hemos visto a este punto es la economía tradicional, donde todas las personas usan toda la información para hacer su selección, que es constante y informado en sus decisiones, y es siempre en el interés del consumidor. En otras palabras, vamos a asumir que son racionales. Esto no implica que las personas siempre hacen lo que pensamos que es racional, solamente asume que lo que ellos están haciendo va a maximizar su utilidad. Y perdón, en esa dimensión, su comportamiento sería racional. Pues esto asume que todo el mundo tiene control de sus propios tendencias. Fungible. Esto no sé cómo traducirlo, pero son las unidades de un bien que están capaz de sustitución mutuo con uno con otro y tiene el mismo valor para un individuo. En otras palabras, que está indiferente entre los dos puntos. La economía comportamental o de conducción
La economía comportamental o la teoría de comportamental trata de mejorar nuestro conocimiento del proceso de hacer decisiones abajo la psicología eh, entre términos económicos. Eh, Trata de investigar cómo una cantidad de dólares dado puedes tener diferentes eh, valor a la persona dependiendo de la situación. Y esto puede traer a lo menos lo que se parece como, perdón, como decisiones irracionales a las personas que la están observando. En otras palabras, cosas que posiblemente la puede hacer daño a la persona misma, pero abajo de la economía tradicional, si está maximizando su ganancia, eh, perdón, no su ganancia, si está maximizando su utilidad, es racional. Eh, en que posiblemente las personas no siempre son racionales hasta en la manera de la economía tradicional. Entonces, eh, siguiendo, el primer pregunta que teníamos al principio de lectura, ¿por qué gastan o las personas gastan dinero a ir a la universidad durante una recesión? Y pues vamos a hablar del desempleo durante la recesión es más alto. Eso implica que los costos de oportunidad de estudiar es más alta. Eh, si tú, por ejemplo, no tienes trabajo, no necesitas dejar el trabajo para estudiar. Eh, entonces, tú piensas que empíricamente esto es la situación, donde durante recesión la demanda por educación aumenta. Y en realidad me gustaría que después de esta lectura que pienses en eso. En realidad vemos que durante recesiones que la demanda por educación sí sube, o a lo menos la cantidad perdón, que se matricula en la universidad y especialmente en eh, programas graduados aumenta. Aquí vemos ver en 2012 eh, el ingreso para esas personas que tienen un grado profesional, un grado doctoral, grado de maestría, grado de bachillerato, asociado, un poquito de colegio, una diploma de high school, de la escuela superior y esos que no tienen la diploma. Podemos ver que el ingreso aquí arriba es mucho más alto eh, para estas personas que tienen estos grados más altos que esas personas que no tienen la diploma de high school. También podemos ver que la tasa de desempleo es más alta para estas personas. Eh, Podemos ver que hay una relación positiva entre las ganancias y la educación. Podemos ver que esas personas con los grados más altos en 2012 tenían desempleo mucho más bajo y esos con el menos educación formal tienen las tasas de desempleo mucho más altos. Entonces, semanalmente, en promedio, un trabajador gana $815 semanal en 2012 y el desempleo en 2012 era 6.8. Pero si tú tenías un grado de bachillerato, vamos a decir, tu ingreso sería más que $200 semanal más alto y el desempleo sería más que 2 puntos más bajito.
Okay. Entonces, vemos esta data, el costo de oportunidad de obtener un grado o un grado más alto durante recesión, cuando la tasa de desempleo podía ser más alto. Ya para 2012 estábamos afuera de lo que se llama la gran recesión, eh, pero el desempleo no ha bajado o lo que consideramos el nivel natural. Entonces todavía a ese tiempo había más incentivos para buscar la educación eh, a un grado más alto. Okay. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, yo voy a dar de, perdón, enseñar unos links de unos videos en YouTube. Y si quieres, tú puedes buscar estos links buscando, haciendo un search en Google eh, para curvas de indiferencia. Eh, perdón, para curvas de indiferencia. Y buscando estos videos con esta cara. Sería entre esos dos o tres. Eh, Básicamente estos son los mismos que las cosas que te iba a enseñar en capítulo 2 y no tenía la oportunidad por tiempo. Eh, pues aquí te la vamos a ver ahora.
Ok, ahora eh, vamos a usar ese concepto de curvas de diferencia y la vamos a juntar en la misma gráfica con nuestra restricción de presupuesto.
ha decidido incluir un video más donde cogemos esos puntos de optimización de la selección del consumidor con los curvos de indiferencia y las restricciones de presupuesto. Esto es básicamente la misma cosa hacemos con eh, las curvas de restricción con la gráfica sobre vivienda y lo demás, pero en vez de solamente cogiendo puntos que hicimos ahí, que era M0, M1, M2, M3, aquí vamos a enseñar por qué el consumidor coge esos puntos y vamos a ver eh, que eso nos trae la curva de demanda, lo mismo que hacemos anteriormente con esa gráfica de vivienda y lo demás. Ok, pues ahí vimos qué pasaría cuando el precio de manzanas cae relativamente a naranjas o el precio de manzanas cae. Y podemos ver que en ese punto, en ese situación, la demanda sube y nos da esa curva de demanda con un pendiente negativo. El ejemplo es bueno porque aquí el precio cae en vez de subir como el ejemplo de vivienda y lo demás. Anyway, este es el final de esta lectura. Eh, espero que ayudó. Gracias.